Bueno, pues antes de empezar, hermanos, pues va a ser una prédica media extraña, pero no es así. Y les vamos a dar nosotros tres, el hermano Eber, pastor Adriel y su servidor, qué es lo que Dios nos ha enseñado en este año como pastores, hermanos, qué hemos experimentado. Y es ahí, vamos a Juan, hermanos, capítulo 10, versículos 7 al 16. San Juan capítulo 10, versículos 7 al 16. Sí, ya lo tenemos, hermanos, ya. Yo empiezo con el versículo 7, usted es el 8, y todos nos encontramos en el versículo 16. Dice la palabra de Dios: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Todos en el 16, también tengo otras ovejas que no son de ese redil, aquellas también debo de traer, y oirán la voz y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado para Dios. Padre, que tú me guíes con tu Santo Espíritu y que todo se realice, que sea tu voluntad. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, como decíamos hace un rato, hermanos, cada uno va a tener como un informe de este año. Y cuando no tuvimos pastor, en aquel tiempo nosotros no teníamos pastor como iglesia, en ese momento dije, ¿quién nos va a pastorear en ese momento, hermanos? ¿Quién? En ese momento como que me sentí como frustrado en ese momento. Dije, ¿ahora quién? ¿Qué vamos a hacer? El pastor Enor, pues está en el hospital. El otro pastor, pues, quién sabe qué le pasó. Y es ahí, hermanos, que yo me sentía como desconsolado. ¿Quién nos va a dirigir en ese momento? Y pocos días después, leyendo esa palabra, pues Cristo Jesús es el pastor. Y a mí me consoló, hermano. No tenemos pastor. Y en ese pasaje que acabamos de leer, Cristo Jesús me consoló. Yo soy tu pastor. Yo soy tu pastor, no te sientas así. Y luego hacía puente con Salmos 23. Ustedes ya conocen Salmos 23, hermanos. Otra vez me voy a repetir. Yo soy el pastor. Cristo Jesús es mi pastor en ese momento, hermanos. Y esa es la experiencia y de ahí yo empecé a vivir como iglesia. Es algo muy importante y me llamó mucho la atención. Todos esos pasajes, hermanos, esos textos que acabamos de leer, a mí me llamó mucho la atención. En el versículo dice, el ladrón viene para robar, hurtar y destruir.
Aquí había tres cosas: hurtar, que el enemigo vino a robar, aparte de matar y aparte de destruir, deshacer, hermanos. Eso a mí me llamó mucho la atención en el versículo 10. Me llamó mucho la atención. Y ya era como lo que estábamos pasando como iglesia, hermanos. Era tanto, a mí me llamó mucho la atención, pero más abajo dice, yo he venido para que tenga vida y para que tengan en abundancia. Ese es mi pastor. Cristo Jesús era mi pastor en ese momento. Me estaba consolando, hermanos. Dice, yo soy tu pastor. No te sientes así, yo soy tu pastor. Y era algo muy impresionante todo esto. Cada vez que yo estaba leyendo esto, yo he venido para que tengas vida y para que le tengas en abundancia. Dice, sí, Señor, yo creo en ti. Tú llamaste la vida el morir en la cruz del Calvario, morir por mis pecados. Gracias por darme esa vida. Vida física y vida espiritual. Es algo muy importante. Ya en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Me voy a repetir. Cristo Jesús dice, yo soy el buen pastor. Es algo muy importante. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y somos nosotros como pueblo. Y es ahí. Y eso vino Cristo Jesús, hermanos, a dar vida. Vida a nosotros que estábamos muertos en pecados. Él vino a dar esa vida, hermanos. Y por eso, hermanos, que nos consolemos que Cristo Jesús es nuestro buen pastor, hermanos. Aunque también ustedes nos ven como pastores, está bien. También está bien, hermanos. Y es algo muy importante. Y en ese momento, hermanos, Él me fue fortaleciendo, me fue consolando por todas las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo. Y pues me fui aferrando en Él más creyendo en su palabra. Y es algo muy importante, hermanos. Y es algo muy importante que se cambió en ese momento, cómo me consoló, porque en ese momento nos sentíamos como ovejas sin pastor. ¿Qué pasa? Que cuando un rebaño se dispersa, pues se sienten solas, afligidas. Dice, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer ahora como iglesia? En ese momento todos agarraron por su parte. Cada quien se fue por otro lado, pensando en los problemas que ya estaban en ese momento. Como que todos en ese momento se desubicaron de su fe. En ese momento, ¿qué pasó? La fe. Por eso es algo muy importante, hermanos, que poner la mirada en Cristo Jesús y no en el hombre. Y eso es ahí, hermanos. Hay que poner la mirada en Cristo Jesús y no en el hombre. Porque a veces ponemos la mirada en el hombre y a veces el hombre lo ponemos mucho en la mirada y a veces, ¿qué pasa, hermanos? Vayamos como hombres, vayamos. Y no hay que depender del hombre. Los pastores sí nos van a guiar. Hasta vamos bien hasta ahí. Pero hay que poner la mirada en Cristo Jesús, hermanos. Siempre tu fe que sea en Cristo Jesús. Por eso aquí Cristo Jesús dice, Jesús el buen pastor. Ahora, ¿por qué Jesús el buen pastor, hermanos? Porque con Él tú te puedes expresar en ese momento de angustia, de dolor, tristeza, de enfermedad. Él sabe todo lo que tú estás pasando. Y que a veces nosotros nos digas tu problema, exactamente bien el que sabe es Cristo Jesús tu problema. Y es ahí. Vayamos a Cristo Jesús, hermanos. Exprésale todas tus dolencias. Exprésale también tu gratitud que ha hecho por ti. Es algo muy importante, hermanos. Y es ahí. Y depender más de Dios. Pues en aquel tiempo, cuando yo ya vi todo esto, hermanos, bueno, pues no nos queda de otra de orar por la iglesia. Fuimos empezando a orar
con los hermanos, Ever, Adriel, José Amner también. Y empecé a orar por la iglesia, empecé a orar. Nos juntábamos, en aquel tiempo eran los sábados, si me acuerdo, eran todos los sábados que nos reuníamos aquí. Y empezábamos a orar, opinar, pues qué vamos a hacer. Y en ese momento entre nosotros nos consolábamos. Y Dios fue obrando, hermanos. De ahí partió que Dios fue levantando a predicadores, ahora sí. En ese momento, nuestro hermano Ismael, nuestro hermano David, que apenas predicó, nuestro hermano Ever, su servidor, nuestro hermano Adriel, y así como fuese levantando a los predicadores, hermanos. Ya se fue viendo respuesta poco a poco, se fue viendo. Y entonces es algo muy importante, hermanos. Es algo muy importante que dice el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nosotros somos ese rebaño. No hay que sentirnos tristes, hermanos. Al contrario, hay que depender de Él, seguir adelante. Y es algo muy importante, hermanos, porque dice en el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, que no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Es algo muy importante que el diablo hace eso, dispersa las ovejas. Es algo muy importante que cuando uno es asalariado, no le importa las ovejas, le importa más el dinero. Y es ahí. Y aquí lo importante, hermanos, que como pastores, aquí lo importante, que ambas esas almas, que vayan a Cristo Jesús. Es ahí. Eso es lo importante, hermanos, que un pastor ame a su rebaño, la aprecie. Cuando está enferma, que la visite. Cuando le falte sustento, que la visite. Y es ahí, no esperando a nada a cambio, no esperando la economía, hermanos. El verdadero pastor, hermanos, el verdadero pastor depende de Dios. No espera a que le estén dando algo. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer todo. Dios provee todo, hermanos. Es algo muy importante. Ya en el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas, porque es asalariado, le importa más el dinero que por las ovejas, que las va a pastorear, que les vaya guiando a los pies de Cristo, sin manchas y sin arruga, hermanos. Eso es lo que tiene que ser un pastor. Llevarlas a los pies de Cristo, que se arrepienta. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta algún día nosotros Dios nos va a pedir cuentas de las ovejas algún día. Y yo sí me estremezco, hermano, yo sí me estremezco porque no es algo sencillo. Yo le comentaba a mi esposa, es algo enorme. Esto es algo enorme, hermanos. No es cualquier cosa, hermanos, no es cualquier cosa. Para mí es algo grande, comprometido hacia Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque algún día nosotros vamos a estar frente del mismo Dios. ¿Qué cuenta le vamos a entregar, hermanos? Y para mí es algo de temerle. Yo sí le temo, hermanos. Es algo impresionante. Es algo de temerle, hermanos. Y estar aquí enfrente como pastor no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo sé que no es imposible, hermanos. Por eso nuestro hermano José Meder ese rato decía en la mañana, oren también por sus pastores. Vayamos juntos a la par, hermanos, pastores y ovejas. Juntas vamos creciendo. Juntas nos vamos fortaleciendo. Juntas nos vamos guiando, hermanos, es ahí. Y que también nosotros, hermanos, que nos tengan la confianza. Ténganos confianza también nosotros, hermanos. Porque ahí entra lo primero, la confianza. Y es ahí, que nos tengan confianza, hermanos. Tal vez nos puedan ver que apenas empezamos ese ministerio, pero es que así todos empezamos, hermanos. Con el tiempo se va a ver la madurez, se va a ver con el tiempo.
Y ténganos paciencia, hermanos. ¿Cómo? Comprendiéndonos también. Que nos comprendan como iglesia, hermanos. Y que sigan orando por nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 13, 17 y 18, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 17 y 18. Pero primero vamos a leer qué es lo que dice en el versículo 17. Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, hermanos. Y luego nos pasamos al 18. Sí, ya lo tenemos, hermanos, ya. Dice la palabra de Dios, ustedes síganme con su vista, dice, obedecer a vuestros pastores. Como decía nuestro hermano José en la mañana, aquí hay 3 pastores. Y no solamente nosotros, o de otras iglesias también. Y esto es también para la iglesia, y esta para nosotros también como pastores. Dice, obedezcan a vuestros pastores. ¿En qué? Sujetaos a ellos, se sujeten a nosotros, dice. ¿O no es cierto, hermanos? Y es ahí. Ahora dice, más adelante dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y qué es velar, hermanos? Orar. Y sí, nosotros estamos orando por ustedes. Tenemos 2 listotas de todas las familias. A lo mejor van a decir, es que los hermanos, les pedimos en oración a los pastores, pero si estamos orando, hermanos, ténganos paciencia, porque el tiempo es de Dios y no es nuestro. A que nosotros queramos que se vea más, que se haga más la obra más rápida, el tiempo es de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque también Dios nos está enseñando también a nosotros de poquito a poquito. No corramos, nos va enseñando de poquito a poquito, porque es mucho mejor, porque así nosotros vamos a aprender también al mismo tiempo, hermanos. Y es así. Ahora, como les decía, nosotros estamos orando por ustedes, por todas sus familias, todos, hermanos, estamos orando por ustedes, por todos. Es más, hasta mi esposa también está ahí, también está metida también en la oración conmigo también, igual. Nuestro hermano pastor Ever también, nuestro pastor Adriel también, y estamos orando, hermanos, diario. Es algo muy importante, hermanos. Como decía nuestro hermano, me acuerdo de nuestro hermano José, estaban ojerosos, pues por lo mismo, hermanos, estamos ojerosos porque estamos velando, orando. Y eso es ahí, hermanos, que sí estamos orando por ustedes y como iglesia, sí estamos orando, hermanos. Y eso es lo que Dios nos fue mostrando. Ya que había predicadores, Dios nos fue mostrando qué íbamos a hacer. Y hasta ahorita, gracias a Dios, ya está restaurando corazones que estaban rotos. Había corazones rotos, hermanos. Ya gracias a Dios, ya esos corazones ya van sanando. Pero a su tiempo, hermanos, ahí va. Dios ya está haciendo muchas cosas ya en la iglesia. Ya la está haciendo. Pero primeramente era restaurar lo que todo estaba caído. Y eso es. Dios está restaurando corazones, pensamientos, vidas, matrimonios, familias. Eso es la experiencia que yo he visto, hermanos. Yo, mis hermanos, también más adelante, ellos van a exponer también lo que Dios ya les reveló. Igual también, hermanos. Es algo muy importante. Seguir orando. La base es la oración. Velar por ustedes. Es algo muy importante. Dice más adelante, lo que hagan, que lo van a hacer con alegría. Nosotros lo vamos a hacer con alegría, hermanos. Y es ahí. Y aunque nosotros, como decía nuestro hermano en la mañana, y aunque nosotros tengamos problemas, vamos a demostrar alegría. Y es ahí, hermanos, aunque nosotros tengamos propios problemas, nosotros vamos a mostrar esa alegría. Porque si no, a ver, pastor, ¿por qué estás así? ¿Cómo me vas a animar si estás así? Y no es así. hay que seguir adelante, hermanos. Es algo muy importante. Dice, y no quejándose. Y a veces sí nos quejamos como pastores. Algo no es cierto. Sí nos quejamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Tenemos errores también nosotros. Pero gracias a Dios, si tenemos errores, aprendemos
de esos errores también. Porque si nunca vamos a tener errores, no vamos a aprender de esos errores, hermanos. Y es ahí. Ya decía mi hermano José en la mañana, Pedro, ¿cuántas veces negó a Cristo? 3 veces. Ahora, ¿qué espera a nosotros? Es algo muy importante, que no nos quejemos, porque esto no es provechoso. Y es ahí, hermanos, que nosotros que no nos quejemos, aunque a veces sí nos quejamos. Por ejemplo, yo sí, en mi caso, yo sí me quejo. Digo, Señor, ¿a qué hora, Señor, va a ser la obra? Y es ahí, porque sí somos humanos, hermanos. Y a veces, Señor, ¿cuándo? Estamos y llore. ¿Qué pasa, Señor? Parece que tú es lo contrario. Dios sí está orando, Dios sí lo hace. Ahora vayamos a Hebreos 13, 18, hermanos. ¿Qué dice? Y eso es para la iglesia. Fíjense qué es lo que dice en el 18. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Que lo lean, por favor. ¿Qué dice? Ahí está. Por eso, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros, hermanos. Porque es importante, como les decía, predicas atrás, que estamos en el mismo barco. ¿No es cierto? Y aparte somos una familia en Cristo. Entonces, ¿qué hace una familia en Cristo, hermanos? Están en ese mismo sentir, están unidas. Y como les decía a los pastores en la mañana, ahora, hermanos, hay que estar más unidos, ahora más que nunca. Ahora que vamos a estar más unidos, ahora más que nunca vamos a estar más unidos, más ahora. Si empezamos bien, ahora más que nunca vamos a estar más unidos, más comprometidos. Hay que trabajar más fuerte, más duro, hermanos. Es así, pero ahora como iglesia, todos en unidad, en ese mismo sentir. Y es ahí, hermanos, porque si no estamos en el mismo sentir, cada quien va a jalar por su lado. Y no es así, es la unidad. Somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice en el 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos, ¿qué? Bien en todo. Y es ahí, eso va a salir después, hermano, todo eso. Pero si no eran por nosotros, ¿cómo va a salir bien las cosas? Y dice, pues el tal hermano me cae gordo, el otro también. Y no es así, hermanos. Entonces, que si no estamos en ese mismo sentir, no estamos, hermanos. Y es eso que Dios me fue mostrando todo eso a través de sus pasajes, me fue mostrando. En lo personal, hermano. Ya como de mis hermanos también ya lo va a ir mostrando poco a poco. Y hermanos, si no se desanimen, échenle ganas, con fuerza, con pasión, otra vez con ese amor que Cristo Jesús. Algún día ustedes, ¿cómo llegaron a Cristo Jesús? Ay, pues quiero más de ti, Señor, quiero más de ti, tengo más necesidad de ti. Eso es, hermanos, y sigamos adelante, dependamos de Dios. Es ahí. Así como al principio, como se enamoraron con Cristo Jesús o con Dios, es así, enamórense más, como con mucha pasión, de orar, de leer la Biblia, hermanos. Es ahí, aferrarnos ahí, hermanos, hay que aferrarnos más, y más en ese tiempo, que cómo son las cosas, hermanos. Hay que aferrarnos más a Él, depender de Él. Todo lo que hagamos sea para Él, hermanos. Y es algo muy importante. Es ahí, hermanos, que ese ánimo otra vez que venga, otra vez con esa fuerza, con esa potencia. Es algo muy importante, hermanos, que estemos unidos. Y también, hermanos, que no dejemos a un lado el evangelismo. Vamos a San Juan, capítulo 12, 44 y 50, hermanos. Eso también nos llamó Dios en su obra también. Que no dejemos también el evangelismo, hermanos. San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. San Juan capítulo 12, el 44 hasta el 50, hermanos. Aquí hay algo muy importante, hermanos, aquí. Que también no descuidemos el evangelismo, hermanos. Compartir la palabra de Dios a todas aquellas personas que también necesitan saber de quién, de Cristo Jesús. Él vino a este mundo a rescatarnos de qué,
de nuestros pecados, nuestros errores. Es algo muy importante, hermanos. Fíjense qué es lo que dice en el versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. 45. Y el que me ve al que me envió. 46. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Ahí está, en el pecado. Que no permanezca en tinieblas ya no. Y fíjense, hermanos, cuánta gente está en tinieblas actualmente, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en tantas cosas que el hombre desea su carne. Es ahí y anda en tinieblas, hermanos. Le decía días atrás a Ever, el pecado está sabroso, pero trae su consecuencia, que te pudres por dentro, te pudre el alma. Es ahí. Es algo muy importante, hermanos, que mucha gente anda en tinieblas. Y por eso estamos nosotros, para llevar ese evangelio a aquellas personas que la necesitan, que seamos valientes a llevar su evangelio, hermanos. Es algo muy importante. Versículo 47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar. ¿A quién? Al mundo, sino a salvar al mundo. Ahí está. Cristo Jesús vino a eso, hermanos. Cristo Jesús vino a eso, nos dejó su palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevar su palabra, compartirla, hermanos. Pero que también sintamos esa pasión, ese llamado, hermanos. Que sintamos eso, amor por las almas, amor por la gente. Que sintamos esa pasión, hermanos, porque si no sentimos eso, no vamos a hacer nada. No vamos a sentir esa pasión, esa necesidad de llevar el evangelio, hermanos. Es algo muy importante. Versículo 48, que dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que le es hablado. Ella le juzgará en el día postrero, hermanos. Y ahí está. Y sí, es algo muy importante, hermanos, que no toda la gente va a reconocer a Cristo Jesús como Salvador. Mucha gente va a rechazar su palabra. Si mismo Cristo Jesús dijo, yo sabía los que me iban a creer y los que no. Pero nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Cumplir. Mucha gente no nos va a querer escuchar, no va a querer, pero nosotros vamos a cumplir, porque va a haber alguien que le va a juzgar en el día ¿qué? Postrero, hermanos. En el día venidero nos va a juzgar. Y nosotros entonces hay que cumplir. Es algo muy importante, hermanos, que sigamos adelante. Y dice en el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí está. Cristo Jesús vino a dar su palabra y a cumplir, hermanos. 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y es lo que vino a hacer Cristo Jesús. Ahí está. Que el mandamiento también es vida eterna si obedecemos. Entonces, la gran comisión es un mandamiento, hermanos. ¿Sí es cierto o no es cierto? Es un mandamiento y ese mandamiento tiene vida eterna también. Y es algo muy importante, hermanos, que sigamos adelante. Es algo muy importante, hermanos, compartir el evangelio.
Hermanos, anímense, échenle ganas, o más bien, echémosles ganas. Hay que echarle ganas todos, hermanos. Todos hay que echarle ganas. Es algo muy importante que Dios cada día, cómo nos va preparando. Cómo nos va preparando a cada uno de nosotros, cada uno. Ahora, por ejemplo, ustedes como iglesia, la primera vez es que cada uno de nosotros fue participando en una predicación. ¿Cómo nos veían al principio, hermanos? A ver, que sean sinceros. ¿Cómo nos veían nosotros al principio? A ver, hermanos. Pues decían, pues les falta un poquitillo. Pues sí, pues ahí van. Como dice el chavo, pues ahí se va. Pero ahora que, fíjense, hermanos, que en ese lapso de año y tantos, cada uno, cuando sube acá a predicar, ya se está notando la diferencia, ¿sí o no es cierto, hermanos? Ya se ve la diferencia porque Dios nos está usando. Y es ahí. Entonces, Dios sigue obrando. Dios por su misericordia no ha dejado esta iglesia. Dios por su amor no ha dejado esta iglesia. Dios por su fidelidad no ha dejado esta iglesia. La sigue amando, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores en arrepentimiento. Y todos somos pecadores. Ya decía mi hermano José hace rato, yo no preparó a alguien así, sacó de la escoria. Y una de estas escorias era yo, hermanos. Estaba en el mundo. No quería nada con Dios. Yo no quería nada con Dios, hermanos. Mi esposa me decía, vamos al templo. Yo no quiero nada con tus hermanos. Y sin saber a quién me tienen, hermanos. Por su amor y por su gracia. Y la honra y la gloria es para Él, no es para el hombre, hermanos. Es ahí. Es algo muy importante, hermanos. Y bueno, pues hasta aquí, hermanos, le dejamos. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Que Dios siga obrando en ellos, en ustedes, en lo personal, como familia y como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, pues te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Padre Dios. Gracias que nos has mostrado muchas cosas, Padre Santo, como pastores. Y gracias también que tú sigues restaurando cada corazón, cada alma, cada pensamiento, cada vida, cada familia, cada matrimonio, Padre Santo. Sigue eso, Padre Santo, haciéndolo, porque la verdad te necesitamos, Padre Dios. Padre Santo, ayúdanos, porque somos pecadores delante de ti, somos incorrectos delante de ti, Padre Santo. La verdad te necesitamos, Padre Dios. Dependemos de ti como iglesia, Padre Santo. Síguenos apoyando, síguenos sustentando, Padre Santo. Que no veamos por vista, sino por fe, Padre Santo. Que sigamos dependiendo de ti, Padre Santo. Porque separado de ti, nada podemos hacer, Padre Santo. Y que tú quites como iglesia lo que no te agrada delante de tus ojos, Padre Santo. Perdónanos, síguenos restaurando, síguenos levantando, síguenos bendiciendo, síguenos edificando, Padre Santo. Síguenos siendo santo como tú eres santo, Padre Santo. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie podrá verte, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, Padre. Te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.